Rápidamente te voy a dar estos números, que es un poco el colorario o la presentación de el día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde hubo una abultada victoria del peronismo por 13 puntos por sobre La Libertad Avanza. En nuestro Pago Chico, en la sexta sección electoral, los guarismos estuvieron un poquitito más apretados. En Bahía Blanca, por ejemplo, ganó La Libertad Avanza por 7 puntos. Pero hablamos de la provincia de Buenos Aires, de las 8 secciones electorales. Antes te quiero contar cómo está el dólar en este momento, en una ronda cambiaria, donde, por supuesto, el día después de las elecciones, después de los resultados, 1.425 pesos es el dólar oficial en este momento, el dólar blue, 1.400 pesos. Esto en la capital, acá en Bahía Blanca ya se habla de una venta del blue de 1.450 pesos y un poquitito más también. Subió el dólar, las acciones se derrumbaron hasta 20% en Nueva York, el riesgo país superó los 1.000 puntos tras el resultado electoral y, por supuesto, es un llamado de atención para todas las fuerzas, para ver qué han hecho bien, dónde estuvieron las fortalezas, las debilidades, en qué tienen que trabajar para seguir mejorando y en qué puntos para mejorar. Estoy en contacto hablando sobre miradas post comicio para analizar lo que sucedió con el analista político Roberto Bachman. Roberto Bachman es director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Bien acá, tratando de entender. ¿Qué es lo que no entiende y qué es lo que le queda súper claro después o como analista dice, esto se veía venir, o hay cosas que le llaman la atención? Se veía venir. Yo no pensé que iba a ser tan profundo, eso es cierto. Quizá porque yo creo que las consultoras fuimos todas bastante conservadoras en las proyecciones, teniendo cuidado con el índice de votación, ¿no es cierto? Uh-huh. No es lo mismo proyectar un resultado pensando que va a votar el 54, el 55%, que si va a votar el 63%, que fue lo que pasó. Claro. Y eso hizo que de pronto quizás las diferencias, especialmente en la primera y la tercera sección electoral, y luego algunas sorpresas como la Mar del Plata, fue la sexta son ustedes, la quinta sección electoral, donde la diferencia fue de 4,5 puntos. Esto sí fue sorpresivo, ¿no es cierto? Uh-huh. No, entenderlo entiendo. El principal factor es el económico. Los bonaerenses empezaron ya hace un par de meses a perder confianza, a perder expectativas, a no aguantar más la situación. La situación los agobia, especialmente a la gente de clase media y a la gente de clase baja. En primer lugar, porque el dinero no les alcanza para llegar a fin de mes. El 85% de los bonaerenses tiene dificultades para llegar a fin de mes. En la mitad de ellos no llega directamente, 40%, y la otra mitad tiene que hacer esfuerzos muy grandes. La situación de los jubilados es espantosa, y esto fue generando un mal humor, por goteo, no es que no pasó como en otros gobiernos. De la Rúa hizo un ajuste del 13% y le bajó 25, 30 puntos la imagen positiva. Aquí no, aquí fue un goteo. La imagen positiva de Milei empezó a caer y caía de a 2 o 3 puntos por mes desde mitad de año, y después vino la gota que rebalsó el vaso, porque se montó sobre este mal humor que fueron los audios de Españolo, el caso Españolo, el caso de corrupción en un tema que estaba en discusión en el Congreso y que era parte de este mal humor de la sociedad, que eran los discapacitados. Muy sensible. La gente está muy sensible con los discapacitados, porque, claro, pero el tema de la corrupción, además, no solamente le pegó al que ya venía con un mal humor creciente, sino que muchos sectores que eran adherentes a la Libertad Avanza, periféricos, empezaron a plantearse, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? Yo no voté esto,
yo no voté un gobierno para que sea más de lo mismo. Si los anteriores eran corruptos y la política pensaba primero en la política y después en la gente, bueno, a esta gente le falta sensibilidad, son corruptos como los demás, o sea que hubo un engaño para esta gente, se sintieron engañadas en el contrato electoral del año 23. Tal cual. Bisturí profundo dentro del gobierno, Karina Milei, los Menem, y cómo capitaliza también, digo, por la impronta que tiene el presidente. Yo veo un presidente financiero y no político, y le deja la política a la hermana y otro grupo. Para mí ahí peca bueno, peca, digamos. Peca. Es un pecador para mí, porque para mí un presidente no solamente tiene que ser financiero, sino también tiene que ser muy político, porque se vive en sociedad y tenés que estar permanentemente con acuerdos para llevar adelante la historia. Es así. Pero y él no lo sabe hacer. Claro, no lo sabe hacer y no tiene política. Claro. Entonces, por eso digo, la gran pregunta que se hace, no sé si todo el mundo, pero muchísimas personas, ahora que la cosa está mucho más clara, ¿realmente la hermana es la persona que tiene que llevar adelante los destinos políticos de este gobierno? ¿Se dará cuenta, tendrá la fortaleza para decir, o armo otro equipo como para llegar más profundo? Uno sabe que la macroeconomía, cuando no le toca el bolsillo a la gente, no produce absolutamente ningún efecto, porque la gente no llega a fin de mes, y como dice le quiero contar a la gente, cuando uno piensa en una campaña política, tiene que pensar en dos cosas. Tiene que pensar en el corazón y en el bolsillo. Así es. Y acá esas dos patas están cercenadas, lamentablemente, digo, por el destino del país. Emociones y racionalidad. Emociones y economía, exactamente. Bueno, es la micro, entonces, es la micro, no la macro. Le quiero consultar, Roberto, ¿qué medida profunda debe tomar el gobierno y y acá obviamente quiero hablar del gran ganador, que para mí ha sido Axel Kicillof. Si realmente no solamente ha sido el gran ganador de la elección, sino el gran ganador de la fuerza política del peronismo de cara a lo que se viene. ¿Y cómo va a ser esa conversación con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, esa es la gran duda. Bueno, entonces, empecemos por la primera pregunta. Si tomamos, creo que ayer, Milei siempre se termina enojando con el chancho, no con el que le da de comer, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Qué significa esto? Milei se enojó con Pareja, se enojó con los Menem, que fueron los armadores de esa campaña, pero el que le daba de comer a esos armadores era su hermana Karina, pero él no se va a meter con su hermana Karina, ni va a dejar que nadie se meta con su hermana Karina, ¿no es cierto? Él dijo el otro día, no toquen más a mi hermana, ¿no? Más o menos como diciendo, díganme de mí lo que quieran, pero no me digan nada de mi hermana. Eso a respuesta de el Karina Coimera, que fue un jingle de un streaming, ¿no es cierto? Sí. Que terminó en hacer, se hizo popular, fue Trending Topic todavía creo que lo sigue siendo, ¿no? Con la canción de Guantanamera. De Guantanamera, sí. Karina Alta Coimera, ¿no es cierto? Que es una tucumana que canta a ella con una guitarrita que le acompaña. O sea, sin producción, nada. Bueno, estas cosas que salen de la propia gente, porque esto es un fenómeno popular, esto no lo manejó un equipo de trolls en las redes bajo la supervisión de Santiago Caputo, esto lo manejó la propia gente, y esto tiene que ver con lo que yo decía antes, con la bronca, que es la emoción, y tiene que ver con la racionalidad, que es no tienen expectativas que esto cambie. Le quedó, a Milei le quedó hoy el 30% de su núcleo duro, que cambió con el tiempo. Ya los jóvenes, esos jóvenes peronistas que se pelearon con sus padres porque querían votar a Milei, ya no están más con Milei. Esos fueron los primeros en irse. Pero también el campo le dio, gran parte del campo, en las secciones electorales donde el campo es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, le dio la espalda. Y las Fuerzas Armadas también le dieron la espalda, Roberto. Por supuesto. Ojo con ese dato también, Porque, por supuesto... Las Fuerzas de Seguridad, quiero decir, perdón, las Fuerzas Armadas. Sí.
No, porque una cosa es el campo, es el poseedor de la tierra, el que trabaja la tierra, y otra cosa son los grandes pools sojeros o pools o sea, los grandes la pools tierra de los Grocopatel es perdieron. de los Grocopatel, es de Elstein, es de Molinos, es de, bueno, en su momento fue Vicentín, o sea, son los... el dueño de la tierra que tiene 30, 40, 50, 60 hectáreas no tiene capacidad de venderlas a Estados Unidos, no tiene crédito para que, no tiene seguros que le den crédito para, porque la mercadería hay que garantizarla para que llegue sana y salva al puerto, sale de un puerto, viene al otro, entonces no tienen otro remedio que vendérsela al acopiador, que el acopiador le dice, te la compro, pero guardámela en silobolsa, ¿no? Son ellos los que toman las decisiones. Y Milei favoreció a este sector de la sociedad rural. Hay muchos miembros de la sociedad rural que me comentaron a mí en estas últimas semanas que se borraron de la sociedad rural porque sienten que la sociedad rural ya no los protege. Esto también se vio en el voto de este domingo. Entonces, hay mucha bronca por muchos lados. ¿Por qué? Porque Milei priorizó al 15% de la sociedad, que es el más rico, que es el que más reservas tiene, que es el que más negocios está haciendo, que tiene que ver con el poder financiero y multiplica su dinero, los bancos, las financieras, los que tienen sociedades de bolsas, hasta las cuevas, ¿no? En las que cambian dólares a Doña Rosa. Y esto entró en crisis ayer, es una crisis limitada, se dio en la provincia de Buenos Aires, la respuesta de Milei es insuficiente, el discurso de Milei es insuficiente, reconocer la derrota y decir, pero vamos a profundizar el modelo, me parece que es un comportamiento políticamente incorrecto. En el momento donde Milei tiene que decir vamos a revisar todo, tiene que mostrar un cambio. Sí, levantar o bajar un poco el tono y realmente mostrar señales de cambios profundos. Y ¿sabe qué? Le agrego también de humildad. Por supuesto. Pero en varios sectores pero no le pidan eso a Milei. No, bueno, pero me parece que son señales que cuando uno, a ver, si uno va 4 veces por el mismo camino y se encaja y trata de agarrar otro camino. ¿Sí? Si querés resultados diferentes, hacé las cosas distintas. Sí. Dice el refrán que es más viejo que el aire. Entonces, ya lo sé, pero también hay otro refrán que dice que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma. Sí, lo cantó Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Julio Iglesias lo cantó, tal cual. Entonces tropezó otra vez con la misma piedra. Y él ya tuvo algunas muestras de esto, ¿no es cierto? No en elecciones. Claro, tuvo la suerte que ganó en la ciudad de Buenos Aires. Que la ganó porque el peronismo tuvo una mala elección en la provincia de Buenos Aires. Hizo un mal trabajo político. Pero en la ciudad de Buenos Aires el peronismo ganó las 5 secciones del sur, que son bien típicamente peronistas, no las que ganó Leandro Santoro, que es otro tipo de peronista, viene del radicalismo, es más progre, digamos, claro. Más progre que peronista, si lo queremos llamar de alguna manera. Pero en esas secciones del sur, que las ganó solo con el 40% de votantes. Entonces le faltaron votantes, nada más que eso. Tal cual. Pero si no, ahí ya tenía una visión de que todo el centro de la ciudad, que era el típico voto radical acá en la ciudad de Buenos Aires, ya no está más, ya no lo tiene más Milei, Roberto, no falta nada y falta un poco para octubre. Nacional. Sí, donde la historia y la concurrencia va a ser distinta. Le quiero preguntar le quiero reflotar la pregunta que me quedó colgada con referencia a Axel Kicillof, que ganó las elecciones. ¿Cómo se para como líder del peronismo? ¿Qué conversación se debe dar con el núcleo duro del peronismo, kirchnerismo? ¿Se sirven? ¿Tiene la vara o tiene la historia por el mango? Y aquí se puede dar una interna que o se fagocitan o se unen y se fortalecen de cara a octubre. Me parece que esto les dio una señal de que el único camino para el fortalecimiento es la unidad.
que la unidad es el paso necesario. Esto lo demostró claramente. Lo están entendiendo, ¿eh? En el norte se están produciendo unidades que eran impensadas, ¿no es cierto? Sí. Uñac con Gioja, Capitanich con Ayala, en Santa Fe, Chivo Rossi dio un paso al costado para darle lugar al primer lugar en la lista a la mujer de Monteverde, para hacer una elección más competitiva en una provincia donde Pugliaro está fuerte, ¿no es cierto? Tal cual. El cordobesismo está repensando su cordobesismo. O sea que hoy hay una oportunidad para el peronismo, pero tiene que haber unidad. Y esta unidad atada con alambre no sirve tampoco. Sirvió para este primer paso. Entonces, ¿qué queda? Porque ayer se vio claramente en el búnker, bueno, aquellos que estamos mirando hasta el mínimo detalle, ¿no es cierto?, de las narrativas, que lo primero que se hizo fue pasar ese corto discurso de Cristina, como siempre, Cristina muy centrada, muy buena oradora, pero apenas terminó el discurso, en donde estaba la gente, digamos, se empezó a cantar Axel Presidente. Esto demuestra, digamos, que la interna sigue abierta. Habrá que ver cómo Axel y Cristina manejan esto, porque Máximo está furioso, digamos. En el medio de la campaña habló mal de Axel, le tiró unos dardos cuando fue a visitar Quilmes, ¿no es cierto? Así que esto no está cerrado, no está totalmente cerrado. Esta es una ventaja que podría llegar a tener la Libertad Avanza si esto no se cierra. El peronismo tiene que encontrar la unidad y tiene que encontrar el formato para que todos puedan convivir ahí adentro. Hay que ver, porque es la única posibilidad que tiene, incluso la única posibilidad que tiene, si quieren políticamente presionar para que el tema de Cristina llegue realmente a la Corte, que la Corte se haga realmente cargo de esa sentencia, porque lo que hizo fue meterle el sello de la 280, que es tómese por válido el fallo de la segunda instancia, en un caso que era importante que la Corte lo mire realmente, pero la política es la que está presente. Tal cual. Y esto es lo que se viene, ¿no? Se repetirá esta elección en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes que ya no juegan por sus propios porotos, jugarán por porotos nacionales, ¿no? O de la provincia en general, que son... Y aparte hay que ver el tenor de las conversaciones y de las negociaciones de acá a octubre para con el presidente, y qué vueltos también recibe de lo anterior. Todo está por verse. Hay un panorama, mamita querida, súper incierto. Por eso esto es lo que hay que, es que lo que todavía no llego a entender. Creo que nadie lo está entendiendo, porque es incierto. La palabra es correcta, es incierto, y esto es lo que tenemos frente a nosotros, ¿no es cierto? Un gobierno que está muy mal, que la economía está mal, que no tiene la capacidad de tomar conciencia que que él puede seguir hablando de la macro, que bajó la pobreza, que no sé de dónde lo saca, pero no importa, que la inflación no sube, y que la inflación ya no le importa a la gente porque no tengo plata para comprar, que si está caro, está barato, no puedo comprarme un par de zapatos, no tengo esa capacidad. ¿Para qué? Porque incluso no sé cómo voy a pagar la tarjeta, que el banco todos los meses me manda una carta de documento que si no me va a hacer un juicio, porque me sacaron la tarjeta porque no la pude pagar más. Roberto, gracias por atenderme, por este panorama. No, todo lo contrario, hasta pronto. Hasta pronto. Roberto Bachman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la República Argentina, charlando el día después de las elecciones, su mirada. Y cada uno tendrá la suya. Y cada uno tendrá sus propias conclusiones independientemente del color político. Yo creo que el color político, voy a decir algo que es una opinión muy personal. Si vos me preguntás de qué partido soy, no soy de ninguno. ¿Viste cuando antes mi abuelo decía, mirá, aquel es radical y aquel es peronista? Te estoy hablando de mi abuelo que hoy tendría 100 años más o menos. Y yo tengo 51.
Entonces, ponele que, me acuerdo, 8 o 10 años, o sea que estamos hablando de hace 40 años atrás. Entonces había dos colores. Yo creo que se ha desteñido tanto y la paleta de colores se ha ampliado tanto que aparecieron más personas y personajes, hacedores y armadores de ciertas fuerzas que están en el poder lo que tienen que estar o lo que pueden estar. Y ya no existe ese color, se destiñó, se murió, ya está. Un día aparece un violeta, el otro día aparece un amarillo, el otro día aparece la fuerza de acá, el otro día somos esto, el otro día vayamos por esto, el otro día somos tal o cual nombre, pónganle el nombre que quieran atrás de alguna historia que pueda contar alguna fuerza política con más o menos fuerza o cautivando. Lo que le cautiva a la República Argentina es que la gente llegue a fin de mes. Que no te roben, llegar a fin de mes, que vayas a un lugar y te atiendan, si es público, de la mejor forma posible, que no le tengas que andar mendigando o prestando el hombro tan seguido a tus viejos porque lloran, porque no llegan a fin de mes. Y no hay cosas más desgarradoras que ver a tu papá llorar, diciendo, Seba, no me alcanza. O a tu mamá. O ver el supermercado y escuchar a una señora que dice, y este mes me voy a dar el gusto, me voy a comer un bife. ¿Escucharon eso? Muchos dirán, ¿qué estás diciendo? Todos roban, no sé, yo se lo dejo a la justicia. No sé si todos roban, y ponele que sí, no sé. Pero hay una falta de corazón donde no sé qué fuerza política en los últimos 50 años realmente actuó realmente con corazón. Te hizo mejor. Te metió guita en el bolsillo. Al que fabricó, lo dejó fabricar. Al que quiso importar y quiso hacer un mango y un negocio, lo dejó. Digo por derecha, al que emprendió, no lo volteó. ¿A quién no te va a contar una historia full? ¿Sabes las que pasé en la Argentina? Entonces me parece que hay un descontento también desteñido, como los colores políticos y las fuerzas que se van mutando a través de diferentes nombres. Pero el tema es estar mejor. No importa, ponle el nombre político que quieras. Que sientas que la gente que tiene que hacer realmente hace y hace bien. ¿Te hicieron bien? ¿Qué sé yo? ¿Te fue bien? Y sí, con este gobierno me fue bien. ¿Y al resto? Y no digo con este actual. Elegí el que quieras, no importa. Entonces, ¿qué se pregunta la gente cuando va a votar? ¿Qué necesita? Es la sensación del momento. Che, no llego a fin de mes. Yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que iba, y algunos dirán, después el arte de convencer, y en poco tiempo no se puede hacer tanto, mirá lo que pasó, 30 años, 40 años de desastre, hay que arreglarlo alguna vez, y hay el dolor. Bueno, pero como dice el dicho, goles son amores, y de eso se vive.